Late Night Marauders, un día jueves a las 9 de la noche, con mi invitado aquí. ¿Cómo están, cabros? Saludos, Bien, hermano, como siempre. Bienvenidos, gracias por la invitación. cuando quiera nomás. ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo han estado hoy día, weón? Aquí recibiendo la abundancia de poder compartir con ustedes unas palabras y conocernos un poco mejor y dejar aquí una huella para el futuro. Bendición. ¿Cómo has estado en el tema emocional? ¿Cómo ha estado la energía? ¿Cómo la habéis sentido, weón? Bien, igual la situación general de toda la sociedad está fuerte. Está fuerte y por otro lado tenemos que hacer estas conexiones, tenemos que fortalecer las conexiones entre nosotros, los círculos cercanos y los círculos más externos. Totalmente. Está densa la energía que hay que digerir cada día, weón. Eh, Está mucha información, weón, de muchas fuentes. Nubla la vista. Está exótico. ¿Cómo la has vivido tú, Lu? Mira, igual comparto tu pensamiento. Yo sí diría que he sentido la energía distinta a otros momentos. No sé si densa, pero un poco más difícil de manejar, en verdad. Así que sí, sigue siendo una buena descripción. Por lo demás, mira, normal, volviendo al tema de normalidad y jugando con mi perrito, es cierto que con el tiempo se ha ido afianzando la confianza, así que cada vez como que lo leo mejor. O más bien, como que le entiendo mejor lo que me quiere transmitir. Estamos en momentos muy especiales de todas formas. Es que algo especial y que se está moviendo demasiadas cosas sin que nosotros nos demos cuenta también. Diferentes engranajes energéticos, lo que sea. Evolutivos. Y lo estamos sintiendo de alguna forma. El cuerpo, la mente, el estrés, liberación de emociones, diferentes cosas. Sí, Bro. por otro lado, la claridad que aflora luego es especial. Yo no sé si diría denso, pero sí fuerte, intenso. Sí, Como, como que siento que estamos en ese momento en donde ya no queda agua y tenemos que tomar agua ahí del riachuelo o del charco o de la laguna, pero acabamos de llegar y está ese como el agua turbia, pero si nos esperamos y nos calmamos, entonces ese lodo desciende, se decanta y entonces podemos tomar agua y se empieza a ver más claro. Eso que se ve ahora nublado se empieza a disipar. Bueno, todo es parte, si todo el tiempo nos estamos conectando y desconectando varias veces al día, en varios momentos, incluso en este mismo instante, estamos entrando, estamos saliendo y estamos siempre abriendo la conciencia, eso es lo que buscamos. Llega un momento en donde tenemos que elevarnos como realmente otro eje. Estábamos en 2D y ahora tenemos que pasar a una tercera dimensión, a otro plano, otro eje. Ujú. Cambiar, como intentar cambiar o vivir este cambio de la fuerza como tú dices también, porque no, como que no hay alternativa, también somos presa del cautiverio, Exacto. pero cómo buscamos esa salida que no es hacia afuera, sino que es hacia adentro, es como que también se muestra un mundo totalmente al revés, como todo al revés, Ujú. Paradójico, así. Como decís tú, una paradójico. salida hacia adentro. Y me acuerdo Entonces, que, adelante, disculpa, adelante. me acuerdo que tú pudiste salir de la ciudad, ¿cierto? En un Wolf, minuto, en un minuto sí, weón. En un minuto ya, pues pude. entonces, ¿y cómo te sentías ahí cuando en la ciudad estaba todo el estrés y allá, qué sentías? ¿Sabéis que sentí dos cosas, weón? Sentí.
sentí que... sentí libertad por el lugar, por el entorno, por los colores, por el aire, por el mar, toda la weá, ¿cachai? Pero también sentí una dualidad de cómo cualquier persona puede llevar la ciudad a cualquier parte de la naturaleza igual, ¿cachai? El estrés de la ciudad, los problemas que acarrea la ciudad, es como hacer una ciudad mini, ¿cachai? Yo estaba trabajando en un restaurante que al final me tenía casi 24/7 metido en la weá, ¿cachai? Entonces podíais ver para afuera la ventana que estaba precioso el día, estaba genial el paisaje, pero estaba ahí con el estrés de la ciudad, po, igual, ¿cachai? Con un estrés de un ajetreo constante. Sobre todo en ese rubro que es súper como activo, tenéis que trasnochar, estáis como en esa, ¿cachai? Entonces como que viví la dualidad en ese lugar y analizar de que al final es el estado mental de uno el que te puede sacar del estrés, ¿cachai? O que puede inducirte al estrés. Es lo que elegimos nosotros, ¿no, cacho? Esa es como mi experiencia en esos meses, porque el primer mes siempre es bacán, pues, ¿cachai? Estás en otro lugar, cambiaste totalmente de paisaje. Pero después ya cuando empieza a hacerse rutina, ahí, ¿cachai? Que te viene la misma sensación que sentí en la ciudad, pues, bueno. Se entiende. Bueno, o te lleváis la ciudad cuando estáis en el campo o en la naturaleza, o traes la naturaleza cuando estáis aquí en Exacto, la ciudad. claro. Pero, Como que te entiendo porque eh, pasa eso pasa eso todo el tiempo con el placer, con el ego, porque cuando tenemos algo nos sentimos bien y luego cuando se acaba ese placer o pasamos ese estado de como de llenado, nos volvemos a sentir vacíos una y otra vez. Ujú, claro. Entonces, ¿cómo sentirnos o cómo recordarnos que estábamos llenos el minuto anterior? Y después cuando estamos llenos también recordarnos que estuvimos vacíos en algún momento. Entonces, por eso siento que todo este estado es como al revés, todo el tiempo un juego, una paradoja de estados internos, externos, colectivos, individuales que nos mueven. Así es, bueno. Tal cual. El mundo al revés. Me ha tocado también analizar estos últimos meses como muchas cosas que uno creía eran totalmente lo contrario, pues, ¿cachai? Obviamente la gente está rompiendo sus estructuras, pero está todo rompible y cuestionable ahora. Entonces podéis ver eso con mucha más claridad, creo yo. No sé qué opináis tú, Lu. mira, en general tengo como dos visiones. Por un lado siento que si bien la situación externa es como bien distinta, por ejemplo, el día mismo en la mañana salí a hacer un trámite y estaba lleno de milicos de paro. Y honestamente, si nunca las ganas como de sentir como repudio por alguien, esa institución sí me causa mucho asco. Entonces traté como de no prestar mucha atención. Pero era difícil, estaba en todos lados. Pero con la otra cara pienso, dentro de todo, más allá que haya cuarentena y mascarilla, se sigue viviendo la vida. Por lo tanto, más allá de que si siempre ocurren eventualidades, al final ocurre a lo largo de toda la vida, es la parada de uno la que define mucho, al final, cómo uno afronta esa situación. No podría decir que la situación fuera a cambiar solo por ese hecho. Pero ya con cambiar la perspectiva puede hacer que la experiencia sea más grata. O, en el peor de los casos, distraerse de eso. Por lo tanto, me causa mucha paradoja. Pienso, la misma cuarentena, si bien pasamos dentro de la casa y quienes éramos buenos para salir, a veces se siente un poco el hecho de no poder salir con tanta libertad, o las opciones que se han visto en medio, se gana por otros lados. No van a haber muchas situaciones en las que uno puede estar, por ejemplo, con familiares. Me pasó que cuando partió la cuarentena, yo vivía con mi abuela, no era, digamos, como la casa de mis padres directamente, pero siempre compartí mucho con ellos. Por lo tanto, se dieron dinámicas, por ejemplo, nosotros de jugar cartas o cosas así en la playa, situaciones como bien especiales. Y ahí se convertía como parte del día a día. Y sentí que en verdad la relación como núcleo familiar se profundizó bastante, que pensaría en otra situación que no hubiera cuarentena. Eh, Mi abuelo no hubiera estado en la casa, mis familiares tampoco, no se hubieran dado esos espacios. Sigue siendo una situación única, dentro de su particularidad, quizá un poco molesta por las restricciones que tiene, pero tiene sus bendiciones dentro de eso.
Claro, como en Encontrarás todo, po. el vaso medio lleno. Claro, como Como todo. el yin yang, Yo pues creo que es tenía el algo blanco que... en el negro. Un poquito de blanco en el negro y un poquito de negro en el blanco. Mm, Sí, claro. es interesante porque, por otra parte, hay personas que totalmente desarrollan su vida fuera de la casa, entonces llegan a la casa y sienten el encierro. Ujú. Claro. Entonces es como extraño, pero para las personas que son más hogareñas, no hay mucha diferencia. Ahora, también entiendo que como que al inicio de la pandemia, o digamos los primeros tercios, los primeros 6 meses, como que yo siento que hubo un cambio de la humanidad súper grande, como mucho despertar, no sé, las personas por primera vez hicieron pan, cosas Claro. jamás ellos hubieran hecho pan, ¿cachai? Nunca se le pasó por la mente. Mientras tanto, después como que el sistema quiere hacernos sentir que vuelve a la normalidad y ya a mí no me importa el vecino, no empujo a la gente cuando estoy en la fila. Es la misma situación que tú decís, como los milicos, la fuerza policial, etcétera, como que se olvidó. Entonces, bueno, puede haber una pandemia mundial y afectar a todos los países, y de todas formas también puede no haber ningún cambio en las personas. O sea, no depende de un factor externo, sino Claro, que totalmente, weón. De- es como, como como que surgen más, yo siento también que surgen más preguntas, como que que se rompió. También me gustó lo que dijiste, Wolf, que como que de pronto hay cosas que se rompieron, que antes veíais que estaban completas y que ahora empezáis a ver que están rotas. claro, pues Que pienso que también es algo bueno para lo poder súper estable. construirlo. Es bueno, un cambio. Sí. En todas las estructuras, pues no sé, pues se rompió en el ámbito social tal cosa, en tu familia se rompió la estructura quizás, ¿cachai? Porque esta weá afectó a todos los planos, pues, ¿cachai? A Esta todos, weá sí. penetró, caló hondo, muy hondo, weón. Muy, muy hondo. Y, y está loco, pues, weón, si... ahora como que me toca ver como desde mi pieza, desde mi rincón, así como se mueve la ola culiada de la mente colectiva, ¿cachai? Cómo va para allá, para acá, cómo te arrastra con las creencias, a pesar de que uno también se puede ajenar, como dice Lu. Uno tiene momentos obviamente de poder salir, de poder doblegarle la mano en cierto momento a la cuarentena o lo que sea. Pero igual está esto de fondo, ¿cachai? Está, no sé, pues si... Ahora Claro. yo siento, cuando yo salgo a la calle, teniendo mi edad, siendo lo que soy, ¿cachai? Yo siento lo que sienten los, no sé, vos te voy a poner un ejemplo, los negros por la persecución policial, ¿cachai? Nosotros somos el objetivo perfecto para que nos echen para adentro, ¿cachai? O para que nos hueven de partida, por ser jóvenes, ¿cachai? Entonces, igual tú salís con... a veces yo me analizo, al menos yo, weón, pero yo muchas veces salgo como dispuesto a algo, ¿cachai? Es como, chucha, si voy a salir, tengo que salir con otra actitud, ¿me entendís? Como que no... y me da lata hacer eso, ¿cachai? Es como cuando, no sé, pues las mujeres sienten que la van a si salen las van a violar, ¿cachai? Es un sentimiento que tenemos que tenemos todo al final, pues, weón. Entonces esa es la weá que a mí me molesta, me analizo también de mí mismo, como el predisponerme a que va a pasar algo malo o algo extraño al salir, ¿cachai? Cuando saco a pasear a mi perra, el que me pidan el carnet, el que te miren extraño, los vecinos, porque andáis todo tapado también, pues, ¿cachai? Eres un sospechoso más. Entonces, es como una weá que está de fondo. Obviamente uno la puede surfear, pero no del todo. Está ahí en la ola, weón. Esa es la weá que siento, weón. Por lo menos en este momento, hermano. Puta, es bien loco lo que tú decís, porque, ¿cachai? Que durante la revuelta social salió la ley anti-encapuchado. Ujú. Exacto. Entonces, ¿cachai? Que todos legalmente estamos ahí Encapuchado. cometiendo una falta o un casi delito, ¿cachai? Y es loco que esto sea, no te estoy hablando de una percepción, sino que te estoy hablando desde el punto de vista de las leyes. Ujú. Entonces,
es fuerte, po, es fuerte lo que sucede. Y también aprovechando esta instancia, ¿cachai? Para poder hablar y expresar esto que uno tiene dentro, que la misma situación con con el estado de sitio, ¿cachai? El toque de queda, varios abogados y varias gente de las leyes saben que no es legal, ¿cachai? Porque no se siguieron los procedimientos legales de un estado de emergencia y un estado de sitio como se plantea, ¿cachai? Ujú. Y luego aparece los políticos o los mandamás o lo que sea que esté ahí, ese personaje, diciendo que está en guerra contra la propia gente. Entonces, imagínate que cada una de esas cosas tienen repercusiones legales que para el común denominador de las personas no penetra, pues quedan como palabras o situaciones o Claro. coincidencias o anécdotas nomás. Weas Pero en curiosas, el dato estricto, curioso del día, sí, dato freak. claro, dato curioso, Claro, todas las personas los podrían meter a la cárcel una hora porque en verdad estamos, ¿cachai?, cometiendo un delito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en toda esta situación, ¿cachai? Entonces surgen más preguntas que respuestas. Sí, bueno. En procesos de aprendizaje grandes, claro, surgen siempre más preguntas que respuestas, pues, weón. Mira, hace poco eh, un conocido estuvo en Estados Unidos hace muy poco. Y entonces, bueno, esta persona no tenía digamos, una concepción de la contingencia, de la actualidad mundial tan clara. Pero esa persona tuvo que viajar a Estados Unidos y que las personas de Estados Unidos le dijeran, oye, mira lo que está pasando, no estamos vistiendo máscara porque en verdad sentimos que esto es como un gran tongo, un gran teatro, una puesta en escena de los gobiernos mundiales, ¿cachai? Para provocar una pseudo crisis, ¿cachai? Y que ya la han hecho en escalas más pequeñas, y que o sea, escalas gigantes, pero que son más pequeñas de lo que está pasando ahora, me refiero, ¿cachai? Porque Claro, no es como una wea que sea como, ah, mira, lo que estamos viendo ahora es nuevo, no, pues weón, es una wea que es así como se un mueve el experimento, pues, compadre, ¿cachai? claro. Así se mueve el culiao y ahora la hizo Como se acuerdan de de la lujo. gripe porcina, ¿se acuerdan? Sí, pues sí, bueno, claro. patente. Fue súper bacán el ejemplo porque en ese momento se traqueó la fiebre, pues, ¿cachai? Entonces dieron con el caso cero, que para mí siempre esta cuestión es como muy loca porque dan con el caso cero, weón. Dan Claro. con el primer contagiado, weón, que está en tal parte, sucedió tal vez, en Es tal como lugar. imposible, pues, weón. ¿Cómo? Dime tú cómo. Y se empieza a propagar, entonces, el juego, ¿cachai? Es como de los Sims o cualquier juego, ¿cachai? En donde empieza a ver el mapa, cómo se empieza a multiplicar esto, entonces, loco de todos estos experimentos que nos estamos exponiendo. Sí, pues Brigio, y más encima, al principio de toda esta weá, como general esta gripe o weá así, como que le echan, siempre la culpa es de un animal, pues, ¿cachai? El SIDA es porque un loco se folló un mono, ¿cachai? Esta weá es porque un weón se comió un murciélago. Entonces al final pasa de ser como una talla, un meme, a ser una weá, un fundamento casi real, ¿cachai? Como que tenía a todos diciendo, oh sí, weón, estos putas chinos culeos para qué comen murciélagos, ¿cachai? Murciélago. Y es como que te vaya a meter, no sé, pues como que un vegano vaya a una tribu y diga, oye, paren de comer carne, pues weón. Y el weón está en la nieve y no le crecen verduras, pues weón, ¿cachai? Y el weón no tiene qué otra weá que comer que un pescado y un búfalo, ¿cachai? Entonces está ahí ayudando también a destruir tradiciones o culturas distintas a la tuya nomás, pues, weón. Según yo, pues, ¿cachai? Yo lo veo así. Y siempre se le va a echar la culpa, claro, a alguien que no puede ir para allá y decirle, oye, ¿qué weá te pasa, cachai? A un murciélago, a un animal, así. A un chancho. Es Son, sí, la... onda. Sí, le iba a decir Bob. Sí, Rolfo. ¿Cómo fue? No, no Sí, escuché. Compadre Jorge, compadre. ahora que es Jorge.
El enemigo invisible, po. El mejor factor para el miedo es eso que no se ve, el miedo a lo desconocido, ¿viste? Ujú. Ya lo saben, ya está medido, entonces, claro, qué mejor que echarle la culpa a otro o a un animal, pero para mí es un, es la farándula, ¿cachai? O sea, es como las noticias cuando muestran que se casó un futbolista con una modelo, no sé qué, o sea, los medios tienen el control, tienen el poder de generar estas noticias que ni siquiera podéis comprobar acaso es verdad o no, ¿cachai? Claro, un poder que nosotros mismos se lo hemos dado, como intentando generalizar, incluirnos en. Como la gente misma le ha dado el poder también para que esos dogmas entren en acción, pues. Bueno. O sea, yo creo que Hubo esto, un estallido, onda, hubo un cuestionamiento súper serio de los sí, medios, po. de cómo Sí, efectivamente po. se mostraba lo que la visión poco menos oficial quería, y era muy distinto a la realidad, y fue como que eso se olvidó completamente. A- claramente, de un día para otro. O sea, porque el miedo, po, el miedo te acecha, te Sí, pues. absorbe, Te hace preguntar, ¿y si pasa? ¿Y si esta weá es verdad? ¿Y si? y si es verdad. ¿Y si? ¿Y si? Ya, por si Y lo, acaso. ahora, lo más posible es que sea también, ¿cachai? Porque es como también lo que conversábamos otro día, que también las personas al contarle una noticia falsa, después se convierte en verdad, pues, ¿cachai? Exacto. Porque las personas lo, así se construye la realidad, pues, ¿cachai? Sí, pues una weá tricky que tú la veís es engañosa porque tú, claro, le das el primer pensamiento y puedes sacar esa conclusión. Y le das el segundo y decís, claro, pero esta weá también se hace como de notar como que está dirigida para que la misma masa materialice esto, pues weón. Entonces hay que darle una tercera, una cuarta vuelta y ahí vais rompiendo capa y capa y vais cachando lo grande que es la weá y lo capo que son los weones también para poner todo esto en escena, pues, Seco. weón, ¿cachai? Maestros, pues, ¿cachai? En Argentina le dieron el aborto legal y aquí en Chile hicieron el apruebo del cambio constitucional. ¿Qué me decís? Mm. Pero ahí está el tema, o sea, ¿dónde quedó el cuestionamiento? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con todas esas personas que estaban tan convencidas de cambiar algo, ¿cachai? Ahora también mi opinión, yo creo que nos dieron un candy, pues, ¿cachai? Nosotros queríamos almorzar, estábamos peleando, ¿cachai? Por el almuerzo diario y de repente nos dijeron, ya, toma ahí, ¿cachai? Super Tómate 8. una Red Bull. Tómate la Red Bull, ¿vale? ¿Ah? No tomes desayuno, tómate la Red Bull, ¿cachai? Mm. Creo. Que siento en esos casos que es como el efecto de la guerra, en verdad, de que como se sostiene por tanto tiempo una situación que es peluda, o sea, ahí también las ollas comunes están aumentando, diría que es que ahora la situación de pobreza igual está, o sea, quizás se ha caído un poco, pero en ese sentido siento que era más latente como el compañerismo con los demás. Por lo tanto, había muchos que, claro, por temas de Lucas, como que de cierta manera no podían seguir apoyando el estallido, por supervivencia al final. Entonces, claro, era como la opción de bajemos la guerra ya para poder como volver a la normalidad. Sí, sí, porque divídelo y vencerás, pues entonces lo encerráis en sus casas y la gente ya no puede preocuparse del vecino, pues ya ahora tiene que preocuparse El así. vecino es un enemigo porque te puede contagiar y también quizás que weá, ¿cachai? Claro, claro. Es como ahora te estáis cuestionando del weón que estáis abrazando hace 2 meses, pues bueno, es como, a ver. Y yo creo que el tema como del intercambio de ideas, pues, ¿cachai? Porque cuando se reúnen las personas sucede esto, pues. Sucede que empezamos a compartir ideas, empezamos a hablar algo y entonces todo lo que yo estaba pensando, yo digo ahora, oye, chucha, weón, no era tan loco, weón. O sea, ¿tú también lo pensáis? No, weón, tú también. No, weón, o sea, ¿qué está pasando? Pues, ¿cachai? Ujú. Ahora después lo comparo con la masa, con el 99,9% y digo, chucha, pero parece que nosotros estamos los locos, pues, weón.
pero después lo comparáis a una escala global y resulta que no es tan loco lo que estáis pensando, que en otros países también lo piensan. Entonces, es fuerte, weón. Es fuerte el tema de la percepción de la realidad y el control, pues, ¿cachai? El control. Básicamente hay un control visible o no visible, pero presente igual. Sí. Y el tiempo perfecto, yo creo, para analizar la percepción de la realidad. Ver cómo todo eso se desenvuelve, para mí puta, weón, me ha servido para poder deconstruir mi realidad, cómo estoy construyendo esta con palabras, aunque suene cliché y New Age y weá. Eh, estoy observando cómo se mueve la masa, por llamarlo así, como dicen. Y viendo los errores para poder corregirlo en mí también, pues, ¿cachai? Es como, oh, chucha, esta weá también la tengo yo, pues, ¿cachai? También yo soy un objeto materializador o soy un creador de realidades y para dónde estoy remando, pues, weón. No es simplemente como ya me distraigo y no voy a pensar en esto, sino es el momento para remar para el lado que no sé, porque nos están tirando Puta, hace rato, pues si igual a nosotros nos han acercado a otro camino, ¿cachai? sí, pues es que tenéis razón, porque si yo me convierto también en ese hater, ¿cachai? En donde digo, toda la culpa la tiene el gobierno, toda la culpa lo tienen los milicos, toda la culpa la tiene lo que sea, puta, no estoy contribuyendo, pues, weón, Ujú. ¿cachai? Tampoco, Y claro, o sea, como también de forma interna, o sea, ese pensamiento que no se ve ni se puede medir, está generando algo, pues, weón, ¿cachai? Estoy mandando ahí una señal, una frecuencia para el resto. Entonces, para mí ese también es un gran cuestionamiento, o sea, cómo yo ahora me transformo en una pieza benéfica para el sistema. Claro que es heavy, weón. Es heavy porque también tiene. Al principio de todos estos cambios a uno le despiertan ciertas emociones, porque también después te das cuenta con el tiempo que es como, oh chucha, tampoco estaba aportando demasiado a lo que supuestamente estaba predicando, ¿cachai? Es como, no sé, a mí por lo menos al principio me despertó mucha rabia, o sea, yo ya tenía rabia de antes y como que esto fue como un fuego de encina la wea, ¿cachai? Entonces, ver cómo penetró tan hondo, ¿cachai? Porque uno lo ve al toque en su familia, ¿cachai? Cómo se reflejó al tiro de la masa en el pensamiento en que chucha, weón, los que creí que no eran masa sin dividir, ¿cachai? Sin clasificar, así como tú eres masa, ¿no? Y yo no. Sino que ver y decir, chucha, weón, los que pensamos que estaban razonando, tampoco, pues, weón, ¿cachai? Y te quedáis como contando con los dedos de una mano, los weones que quizás veis que están intentando pensar en cómo resolver esto o cómo aportar en esto, pues, ¿cachai? Porque la mayoría están congelados, pues, weón. Están congelados. Sí, pues, es que no podéis pedirle tampoco, porque eh, se tienen que salvar a sí mismos, pues, ¿cachai? Entonces, tú no podís salvar a otros si, puta, bueno, si en verdad, como decía ahí, está cagado de hambre, pues, ¿cachai? Antes se hacía la olla común y después cómo vaya a seguir también la lucha. No podía, o sea, no podí ni siquiera pedirle a esa persona, pues, ¿cachai? Ujú. Sí, weón. yo con el Entonces, tema del virus, igual he tenido como pensamiento encontrado. Yo por mi parte, por mi profesión, como que mi sesgo va muy en el lado de, yo siento que se aprovecha la situación para hacer cosas malas, control, etcétera. Que la situación no es tan grave en sí, pero sí se ha ayudado a que se fomente como el miedo, la paranoia, y se han tomado malas políticas para que la situación empeore, ¿cachai? Pero he compartido, ¿cachai? Con gente que ha tenido COVID, eh, tanto como en primer grado, directamente, como por conocido. Y es súper extraño porque, por ejemplo, una cuestión que se habla mucho es que el contagio es muy fuerte. Hermano, yo estaba al lado de mi abuelo, nos abrazamos, compartíamos, onda, comíamos juntos, ¿cachai? Entonces, aún así, nadie en la casa se contagió. Y ya era un lugar estrecho, es un foco de contagio, claramente. ¿Cachai? Cumplía todos los requisitos. Por parte de amigos me han confirmado lo mismo. ¿Cachai? Con gente que conocí en las pegas, la reunión igual se cruzaban, entonces me hace creer como. Volvemos al tema del enemigo invisible, ¿cachai? Que está en todos lados.
pero no lo ves. Igual que el panóptico, o sea, como estamos en esta base solo del miedo de lo que podría llegar a pasar, porque si es así, ¿por qué tenemos medidas de protección entonces? Como que nos ponen el bozal y aún así no podéis mandar al fútbol a jugar afuera. Entonces, ¿por qué Sí, tenemos weón. el bozal? Mira, yo ahora estoy como pasando por una situación así de un supuesto, ¿cachai? Y para mí es súper engañoso y al azar, porque ¿quién te dice, quién es el que te da el resultado también de que tenéis COVID o no? Pues porque yo conozco gente que ha como experienciado como 5 tipos de COVID, me refiero a como, oh no, sabéis que fue un resfrío muy leve, el otro, ah no, sabéis que fue una weá que me tiró dos semanas en cama, ¿cachai? Entonces yo digo, si desde una gripe, un resfrío que te salió moco, ¿cachai? Le ponís COVID, hasta te voy a poner un ejemplo, con cáncer terminal le ponís COVID, tú vayas a ver la weá y tú vayas a ver que weón, porque, mira, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Que me pasó a mí también, pues bueno. O sea, a mi familia. El año pasado se le extendió el resfrío a mi hermana. Y intentaron consultar, pues bueno. ¿Qué onda? Igual yo estaba terrible en desacuerdo que consultaron porque también para mí ya era engañosa la weá. Porque había la posibilidad de que le dijeran COVID. Pero la weá que me pareció más descabellada y que me cagué de la risa, pero era tragicómica la weá. Porque entra en una... la mente de las personas entra en un dilema al toque, pues bueno. Entonces... Listo, a mi hermana le duraron un par de días más los mocos. Y consultaron porque por el miedo que les dio, pues, ¿cachai? Como, ¿qué será, cachai? Y por una wea tan simple. Y online, una doctora le dijo, es COVID. Online Mira, por mano. Y fue cuático. como, y mi mamá en el tránsito del dilema, igual cuestionó al tiro, fue como, pero ¿cómo me lo dice así al toque, cachai? Y le dijo, es que señora, no hay otra enfermedad circulando. Y esa weá fue como, hermano, si esta doctora, no creo que sea la única doctora que tenga ese discurso, y la gente, súmale a la gente que no va a cuestionar ¿cómo se llama? El diagnóstico, como lo hizo mi mamá, ¿cachai? No, es que no es que no se cuestiona el diagnóstico, sino que lo que no se cuestiona es la autoridad, ¿cachai? Por eso te digo, Que porque es como ya listo, es es, ley esa weá. es ley, pues, Te dio, claro. tú La tienes cáncer, ciencia es sí, ley, ¿cachai? tú tienes La cáncer. ciencia es ley hoy día. Y cachado las personas que les da cáncer, y lo bueno, no sé, te voy a poner un ejemplo, pudo haber tenido cáncer desde hace 5 años y le dijeron, oye, compadre, tú tienes cáncer, y ese mismo día empezó a decaer brígido. Y tenía un mes y, compadre, lo cumpliste, mes. Tal como hay otras personas que doblegan eso y hay otras personas que tienen la cueva de que otro weón los convenció de que no era cáncer tampoco, ¿cachai? Porque puede ir a otro doctor y te dicen, oye, pero ¿quién te dijo eso, cachai? Pero nadie dice que esté en equivocación ninguno de los dos, sino que los dos para mí están tirando una wea que no pueden adivinar, ¿cachai? No pueden adivinar, para mí. Como te queda un mes, te queda 2 meses, ¿cachai? Entonces, para mí la mente también hace su trabajo. Para mí esto no es solamente mental, sino que se le está ayudando a la mente a que tú materialices estas cosas, pues, ¿cachai? Para mí es como que Sí, está pues el somático. combustible perfecto, sí, pues una mezcla de cosas, para mí. Porque yo, porque yo, bueno, no puedo opinar por algo que leí, ¿cachai? Sino que esta weá que he experienciado me ha hecho dudar, pues entonces, súmalo con lo que ya creo, para mí yo estoy casi convencido de Sí, esto, pues. ¿cachai? Es que cuando observáis distintas medicinas, ¿cachai? Tanto medicinas alternativas como complementarias, medicinas orientales, qué sé yo, la misma medicina de los pueblos originarios, ¿cachai? Ujú, Todos como que igual son categóricos que las enfermedades, ¿cachai? Se originan por desequilibrio energético emocionales, emocionales y mentales, pues, ujú. ¿cachai? Son mini traumas que el cuerpo lo somatiza, lo manifiesta después con una cuestión física, pues, ¿cachai? Claro, Claro. y lo conecto con lo que dijo Lu, que todo esto que está, el encierro, toda esta como... No me acuerdo cómo lo dijiste, pero hablaste que esto también nos está afectando obviamente en el plano psicológico.
Y para mí eso es directamente atacar al cuerpo también, pues, ¿cachai? Entonces te están tirando flechas desde hartas partes. Totalmente. O sea, encierra a la gente eh, sin moverse, ¿cachai? Sin hacer mayor ejercicio que estar quieto. eh, no sé, pues, weón. No puedo ni ir a La Vega, ¿cachai? Ujú. Cualquier, no sé, pues, weón. Pedí un permiso para ir a Etcétera. comprar hoy día y se me acabaron, weón, No, para ir weón, a no, poder no. abastecer a mi mamá el viernes, ¿cachai? Es como una Claro, weá. Sí. o cualquier eventualidad que ocurra. ¿Cachai? Dejaste de tomar aire fresco, weón. Dejaste de hacer fotosíntesis, weón. Porque creo que aquí hay grandes paradigmas, pues, weón, ¿cachai? Eh, Quizás todo el sistema me dice que no, weón, que los seres humanos no hacen fotosíntesis. Y quizás, weón, sí hay un pueblito que te dice, no, weón, nosotros nos podemos alimentar de luz, pues, weón. Nos podemos alimentar, ¿cachai? Del sol, de la radiación, de la energía, weón, ¿cachai? Ujú. Entonces, eh, como que creo que hay un neo New Age, ¿cachai? Pero que como que igual no, esa misma abundancia de información en la red también nos Encandila. confunde, ¿cachai? Es Sí, Claro, como por el no, mucha otro luz polo, encandila. ya no es la escasez, sino el exceso. exacto, exacto. Entonces, puta weón, hace 30 años no encontraba nada de información y hoy día, weón, puta weón, 10.000 weas que no saco ni una, pues, ¿cachai? De 1.000 videos que veo, de 1.000 videos que veo, weón, no me quedo con nada porque... Pero de pronto, imagínate, ahí dentro de 8.000 videos, de repente, weón, aparece el científico, doctor, infectólogo, ¿cachai? Un weón que en teoría como que ha estado estudiando la enfermedad toda su puta vida, weón. Y el weón ya tiene, ella un viejito, weón, y te dice, no, weón, en verdad aquí hay un tema que se llama sistema inmunológico, weón, que son las Claro. defensas naturales, y que en teoría si tú estás ahí como consciente de esto funciona, y como decía el Lu, ¿cachai? Eh, yo puedo abrazar, weón, a alguien que está enfermo y no me voy a enfermar porque ya de partida mentalmente, ¿cachai? En mi predisposición, Abordáis de otra forma. no quiero enfermarme, weón, ¿cachai? Ahora, sin dejar esa parte, en una mano tenía eso y en la otra mano tenía, puta, los casos reales de gente que le dio este resfrío súper fuerte, pues, bueno, ¿cachai? Y que como tú Claro. también decías, lo tiró una semana a la cama, ¿cachai? Yo tengo ahí un par de experiencias con unos familiares que les dio súper fuerte, weón, ¿cachai? Eh, Ahora, claro, tú decís, bueno, ¿es COVID o no? Bueno, no me lo cuestiono, simplemente sé que le dio esta gripe o esta influenza, por así decirlo. Claro. Después tengo otro ejemplo, que son dos amigos más jóvenes que contagiaron a toda su familia, pues, weón. Y a ellos no les dio. Chucha, weón, y decís, weón, oh, weón, esta weá del asintomático es real. Pero quizás también no es asintomático, pues, weón. Es otra forma de contagio, ¿cachai? No sé cómo decirlo, pero... Es que eh, extraña, es como el SIDA, pues, weón. El SIDA en pero su sí, tiempo. bueno, quizás no es ejemplo, pero el síndrome de inmunodeficiencia, ¿cachai? Ujú. Tú te mueres y te enfermas por otra enfermedad, pues, weón. Exacto. No mueres del virus en sí, pues, weón, ¿cachai? Entonces aquí también es parecido también, pues, weón, porque cuando te dicen que un virus inflamatorio, ¿cachai? Que tiene que ver con el sistema respiratorio, etcétera, ¿cachai? Eh, Porque nosotros sabemos por la biología que los virus, weón, virus y bacterias están en todas partes, weón. Ujú. Claro. ¿Cachai? O sea, tú vas en el metro, tocaste la baranda, weón, y esa weá está, pero más cochina, weón, que lo peor, po. Y entonces, bueno, entonces ahí viene este paradigma, o sea,
¿yo me enfermo a causa de la enfermedad o es al revés? La enfermedad es el resultado de mi propio desequilibrio, ¿cachai? Ujú. Y nos hacemos casi fanáticos del detalle también Morbosos, weón. bueno, el Lysol es el mejor amigo de todo ahora, pues, ¿cachai? Todas esas weas que te están quitando lo que te nutre el sistema inmunológico. Es el Sí, mejor claro. amigo de esta época, entonces también veis por ese lado, pues, weón. Como, weón, pero todo, por Bueno, mano. Llega una caja y échale Lysol, ¿cachai? Llega. y lo mismo que decía el Lucas, ¿cachai? De los niños, pues, weón. Lo mejor para los niños, compadre, es, weón, que se enfermen, weón, y que compartan bichitos jugando en la Que tierra coman tierra, sí. y compartiendo con otros niñitos, pues, weón. Bro, están comiendo su entorno, entonces se van a adaptar a su entorno. Ellos van a pasar a ser parte del entorno, ¿no? Un buen Pero ajeno ya te, que un claro, astronauta, ¿cachai? Es como, el buen llegó con claro, un pero ya traje tení el niño burbuja, weón, ¿cachai? y el, Entonces, y el alérgico, el buen que le cae todo mal, está todo el rato en enfermería, está todo el rato en... Sí, weón. Así, el niño burbuja, como decís tú. Tengo casos de primos chicos entonces, así. puta, entonces ya tení generaciones de niños, weón, que ya están en primero, segundo, tercero básico. Y que, weón, hoy día ya las clases por Zoom, weón, es una weá natural para ellos, pues, weón, Ujú. ¿cachai? Por otra parte, el sistema educativo está, pero cero preparado para afrontar, pues, weón, ¿cachai? Porque tenía un viejito, ¿cachai? O una viejita, sin ánimo de ofender claramente, con cariño lo digo, que está en su casa con un internet de perro, que no sabe acaso cuántos dispositivos tiene conectado el Wi-Fi, no sabe si tiene megas, cuántos megas, si es que la compañía, weón, le da lo que le ofrece, etcétera, con 45 pendejos, weón. Ahí. 45 niños, weón, Por horas. conectados. Que, loco, ni siquiera, ni siquiera con una pantalla gigante, weón, podéis ver a los 45 niños porque veis puros píxeles, weón, de un, cuadrado, un- chicos. un cuadradito chico. eh, m- Menos cuando tú veis la lista, ¿cachai? Que se despliega ahí de todos los niños, tampoco los podéis ver porque 45 nombres va para abajo, pues, ¿cachai? El scroll, entonces, cacha cómo estamos así como totalmente desbordados, weón, o O sea, sea, si ya era de mierda antes, ahora claro. está para los niños que están recién así entrando a esto, que es como, este es el sistema educativo. Y por otra, y yo lo veo así todo el tiempo dual, ¿cachai? La paradoja, pero a veces como una paradoja positiva y también una paradoja negativa, Ujú. ¿cachai? Por otra parte, qué bueno, weón. Qué bueno que se está rompiendo ese paradigma, ¿cachai? Ahora, si antes te daban caleta de tarea para la casa, y hoy día también, weón. Y el cabro chico, weón, tiene más tarea que la cresta, weón, ¿cachai? El papá, y además que imagínate, una familia, weón, que tiene 2 o 3 hijos. Y los otros hijos Con también tres están en notebooks clase. necesitáis, ¿cachai? Weón, que no hay wifi que aguante. Te- Y la mamá o el papá está en teletrabajo. O sea, what the fuck, weón, ¿de qué me estáis hablando? No, no es real, tu solución no es real, no funciona, weón, ¿cachai? Ujú. Entonces, para mí el desagüe es eso, ¿cachai? Yo también le diría a todos los radioescuchas que tienen hijos que también se relajen, weón, ¿cachai? Que también se relajen porque el niño también tiene que aprender a que no sabe, weón, ¿cachai? No es malo, creo que sí o no, Sí, como, totalmente. puta, ¿sabéis que hoy día mi hijo no hizo la tarea, pues, weón? Porque ayer, weón, vinieron los familiares de visita, weón, y no los veían, weón, hace un año y, loco, ¿qué onda, cachai? ¿Qué Jamás, más? claro. Entonces, yo también estoy contento, ¿cachai? Por una parte, me siento impotente, weón, ¿cachai? No sé qué hacer, ¿cachai? Me cuestiona acaso, puta, weón, yo tendré que hacer algo. Y por otra parte digo, no, weón, sabéis que Mm. también está bien, weón, porque el colegio es una experiencia más, weón, ¿cachai? Y que fallen también, que fallen, y que aprendan también
de que no en todo en la vida es así perfectito, pues, ¿cachai? Claro, sí, pues bueno, también es totalmente, sí, 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 se ha pensado en eso, weón, es cuático, es dualidad, pues, weón, como decís tú, ¿cómo se llama? Son, Están las dos manos, pues, están los ujú, dos extremos también, pues, una ¿cachai? paradoja, pues, weón, hay oportunidad para, no sé, para mí, también lo veo así con la pandemia, es como cuando la gente cachó el poder que tuvo su mente para poder materializar este escenario, no me refiero solo al virus, sino todo esto. Cuando se den cuenta de todo lo que pudieron materializar, también van a darse cuenta de que pueden materializar todo para que esté todo cómodo, que esté todo para su evolución. Poder materializar algo beneficioso para ellos. A eso me refiero. Siento que cuando la gente se dé cuenta de eso, de lo que son. ¿Cómo, cómo fluimos, pues, ¿cachai? ¿Cómo... Para mí es súper especial el momento en el que estamos viviendo, ¿cachai? Porque siento que estamos en la generación del término, pues, ¿cachai? Somos todos parte de esta generación. eh, Todo lo que son nuestros padres, ellos principalmente fueron una generación de transición, pues, ¿cachai? Mm. Eh, Desde que no había tele, a que había tele, a que había tele en blanco y negro, a que había tele a color, ¿cachai? La radio, la weá, el teléfono, el celular, el email. O sea, weón, ¿cachai? Gente que nunca en su vida tocó un computador, pues, weón, ¿cachai? Y, y ahora, pum, saltamos a todo esto y ese adulto, weón, tiene que tratar de ser tutor de los hijos de las nuevas generaciones que están teniendo estas clases virtuales, pues, weón. Entonces, eh, mm, cada vez la diferencia entre generación y generación, aunque sean poco años, es más grande, ¿cachai? Entonces estamos viviendo en ese punto. Exacto. Eh, es crazy, man. Crazy, crazy, crazy. Entonces, para mí es muy claro que la crisis que estamos viviendo no se llama COVID, ¿cachai? Ni tampoco se llama globalización, ¿cachai? Como, aunque la globalización sea una causa y efecto en sí misma, es el resultado de otras situaciones, po. Pero la situación generalizada para mí es una crisis multifacética que abarca la sociedad, que abarca el trabajo, ¿cachai? Toda la área. Eh, Todas las áreas, ¿cachai? También es como esa persona, sí, usted amigo o amiga que nos está escuchando, que fue por 30, 40 años al mismo trabajo, en el mismo escritorio, con la misma corbata, no digo que esté mal, quizás eso lo hace feliz y es su propósito de la vida, pero al menos cuestiónatelo, po. Cuestiónatelo, ¿acaso te cambiaste el color de la corbata o acaso quizá, no sé, po, quizás queríais hacer otra cosa, ¿cachai? Quizás queríais plantar papas y, y meter una vez la mano en la tierra, ¿cachai? Entonces, Sí, bo. creo que Despertar del loop. el cuestionamiento es lo más importante hoy día para poder ver la crisis en la que estamos viviendo, ¿cachai? Absolutamente. Y ahí, sin ánimo de ofender, claramente no hicieron un jueguito, ¿cachai? No hicieron un truco del estallido social y después él aprobó, ¿cachai? No digo que eso no provoque cambios, ¿cachai? Claramente que provoca cambios, provoca un cuestionamiento más allá de las personas que no le importa, ¿cachai? Porque también tenía esa masa que te dice, ah, sí, y qué importa si cambia la constitución, total, mañana igual tengo que ir a trabajar. Puta, está bien, pues, ¿cachai? Pero al menos piensa en algo, po. O piensa que a ti te gustaría incluir en esa nueva constitución o en esos cambios, pues, ¿cachai? Ujú. Entonces, el futuro
no es muy alentador que digamos, pues, ¿cachai? Claro, si Todo vamos lo en que este estamos, camino. claro, y en lo que estamos. O Ujú. sea, ni siquiera es lo que va a llegar después, sino que Claro. él es en lo que estamos ahora, ¿cachai? Como La conversamos el otro día, inteligencia. el estar pensando que va a llegar, No, te weón, está ¿qué está perdiendo la pasando? atención de lo que está pasando, claro. ¿Qué está pasando, cachai? Yo sé que varios, seguro ustedes mismos, antes yo buscaba un video en YouTube con 2 o 3 palabras. Y hoy día, tratando de buscar ese mismo video, hoy día me aparecen contenido patrocinado, pues, weón, ¿cachai? De videos que me quieren vender algo relacionado con esas palabras que yo estaba buscando. Entonces, ah, no, es que cambió el algoritmo de YouTube. Ah, buena, señor YouTube, gracias. Bueno, entonces ahora mismo nosotros le estamos dando alimento a esa inteligencia artificial, ¿cachai? Ujú. Para que esa misma cerebro virtual, ¿cachai? Entienda que si hay personas que están pensando en algo, ¿cachai? Entonces, todo el tema de la automatización que se viene de la inteligencia artificial, los robots, etcétera, es loco, po, weón. Es bien loco lo que va a pasar. Entonces tenemos que estar preparados, no sé para cómo afrontar los cambios, pero al menos haberlo imaginado, pues, ¿cachai? Como que tú vayas a ir de camping, vayas a salir fuera de la ciudad, vayas a ir a un lugar donde no hay luz eléctrica, donde no hay wifi. Entonces tenéis que pensar cómo vaya a cocinar, cómo vaya a hacer fuego, qué pasa si llueve, vaya a llevar acaso un balde para tomar agua, Ujú. o te vaya a abrigar, o te vaya a cambiar los calcetines, o vaya a andar con chala si fuiste a la montaña, pues, weón, ¿cachai? Pensando en weas que otros weones pensaban por ti. Po. Claro. Entonces, es interesante, pues. ¿Por qué? Porque volvemos al origen, ¿cachai? Las generaciones de nuestros abuelos y antes llegaron del campo a la ciudad. Ujú. Y después nuestros padres se quedaron acá, pues, ¿cachai? Vieron la ventaja de tener un colegio, una universidad, de poder ir al hospital, pues, ¿cachai? Porque antes el abuelito estaba en el campo, entonces tenían que llevar del campo a la ciudad al abuelito. Entonces, después los papás dicen, oh, ya tengamos al abuelito acá en la casa, weón. Traigámoslo, weón, del campo a la ciudad, entonces va a ser mejor porque si se enferma, no lo tenemos que ir a buscar al campo. Claro, po, Y weón. de pronto, weón, llegamos nosotros y decimos, chucha, ¿sabéis qué? Parece que mi abuelo, weón, nunca se debería haber venido al campo, po, weón. Yo me quiero volver al campo ahora. Y no lo digo en el plan hippie ni neo nueva era, ni Saint Germain, ni ninguna de esas weas, weón, ¿cachai? Saint Germain. Pero, pero, pero creo que hoy día un gran paso súper revolucionario, ¿cachai? En este futuro próximo va a ser, weón, cultivar tu propio alimento, weón, ¿cachai? Por supuesto, Romper weón. esa cadena, romper esa cadena. Entonces, no sé si ustedes han visto estos canales de YouTube que se llaman Primitive Technology. Sí. ¿Tú, Lu, lo has visto? Creo que sí. O sea, no, Esos no compadres que como por salen. yo buscar, pero me han mostrado como de locos que construyen cosas súper buenas con súper pocas herramientas, ¿verdad? Con Claro, barro. y, y, y con Sí, barro, ¿no? claro. ¿Cómo lo hacíamos? Conocimiento, en verdad. Sí. ¿Cómo se hacía? Para no depender de tanta herramienta, estoy haciendo con conocimiento. Con el conocimiento, ¿cachai? Y lo que te da la naturaleza. Entonces, puta weón, hacen cal, ¿cachai? Hacen con arena y piedra otra weá, hacen un cemento natural, ¿cachai? Después te hacen los pastelones de adobe, ¿cachai? Después con arcilla te hacen las tejas, weón. Esa weá después se cose, ¿cachai? Se cuece para que sea impermeable. Hacen las vasijas. Claro. Y es loco porque tú decís, weón, en verdad no es tampoco es tan lejano, pues, weón, ¿cachai? O sea, esa weá no me remonta a la época de la caverna. No, po. Como
como el sistema me lo presenta, pues, weón, ¿cachai? No es de alguien que no razona eso. No Y es de tampoco es de un- millones de años, pues, weón. Exacto. No, weón, la weá estaba aquí, ¿cachai? Estaba aquí, entonces de pronto igual, ¿cachai? Me surge puta, weón, distintas herencias que tenemos nosotros aquí en Chile, del sur, ¿cachai? Eh, de esto, por ejemplo, de cambiar el lugar de la casa, pues, ¿cachai? De que como que tú dejáis respirar la tierra. Quebró el Y, movimiento, po. Movimiento necesario en la vida. y quizás no tiene que ver con no tener una casa, porque tú, ¿cachai? Que en Chiloé se hace la weá de las mingas. Ujú. Y los weones literalmente, weón, se van con toda la casa, weón. Y trasladan toda la casa, ¿cachai? Entonces, Cacho. Ahora muchos están haciendo también lo que se llama las tiny house y la mayoría de las tiny house vienen como hechas como en un... como con rueditas, ¿cachai? Entonces tú la podís poner en un camión y te la lleváis para otro lado también, pues, weón. o como una casa rodante, po. Exacto, claro. Pero ahora las tiny house son como una wea mucho más grande que una motorhome, pero tampoco tan grande como una casa grande, ¿cachai? Pero Bueno, la onda tenía un terreno y la instaláis ahí y te la lleváis cuando queráis. ¿cachai? Como que también me cuestiono y digo, puta, y quizás ser nómade también es válido, pues, weón, Por ¿cachai? supuesto, y hay tribus que hasta en el día de hoy están siendo nómades, pues, weón. Todavía, sí, tenemos que ver que todavía existen tribus, Estilo, weón, también, Partiendo por ahí. Sí. claro, y hasta los que gitanos también, pues, weón, ¿cachai? No tienen totalmente, un lugar. que son los buenos Y nuestros eso, vecinos, pues, weón, claro. Que están por aquí, que weón, nosotros los podemos ver, me refiero. claro, weón, o sea, bueno, también los weones son chilenos ya a esta altura, weón, obvio, pero es loco porque tú decís, ¿cuánto terreno, weón, en verdad hay, weón? Ahí, ¿cachai? En alrededor nuestro, weón, ¿cachai? ¿Cuántos kilómetros de tierra, weón, de playa, de cerro, de todo? Y quizás, no, pues, weón, el pensamiento estructurado te dice, no, pues, No, weón, no tú queda tenés nada. que comprar. No, tú tenés que comprarlo, pues, weón, ¿cachai? Y quizá también esa weá está parte de nuestra estructura, ¿cachai? Como mental de la ciudad, pues, weón, Eso es ¿cachai? lo que hablábamos el otro día en el podcast también, pues eso de que, no sé, en un documental te pillaste al tipo hablando de cómo se originó ese pueblo hace solamente 80 años. Y llegó un caballero y el buen se instaló ahí nomás, pues bueno, encontró tranquila la weá, le puso puerto tranquilo y quedó. Y el se quedó ahí. Me refiero a el tener la libertad de decir, ¿sabéis qué? Me voy a instalar aquí, pero no es decir, me voy a instalar aquí, esta weá es mía, sino que sabiendo que un weón puede pasar por tu playa, ¿cachai? Por la playa que tú elegiste instalarte, tú estás ahí Sí, viviendo, no le debí explicaciones a un weón con papeles, ¿cachai? Que un weón te va a decir, oye, dame tus papeles, a ver qué hacía acá. viejito, y este viejito que plantó en su vida como 2500 árboles y que después de 50 60 años, claro, pues, weón, después de 50 60 años ahí veí, weón, el medio bosque, weón, y fue una Un weón, persona, pues, po, weón. sí, po. ¿Qué va a decir el Lu? Suma a eso, lo que puede hacer una persona es mucho. Tanto como porque a lo largo de los años se ven los frutos. Y por otro lado es como la manifestación de la voluntad, sí, simplemente. Igual Totalmente. pensando en la reflexión de cómo uno se puede como asentar tan fácil en cualquier lado, ahora igual hay como muchas trabas para eso, lo que igual extraño, o sea, si pensamos como originariamente, antes las cosas no eran de nadie, así que alguien fue, y así sin llegar por ejemplo necesariamente a los casos de la realeza que se impusieron directamente a un medio de la fuerza, pero alguien dijo esta hueá es mía y ustedes me dan, y eso simplemente se mantuvo, no hubo un cuestionamiento de por qué mantenemos esto. Exacto. Y el otro le creyó. Claro, peor aún. Weón. El otro le dijo, sí, weón, tení razón, weón. Entonces llegó un weón con un palo, weón, y le dijo, vos págame. Y después le Corta, llegaron si dos. se acercó al lado. Entonces, sí, weón, la voluntad, weón, finalmente la voluntad, ¿cachai? Nos estamos viviendo. Cuando decimos que vivimos en una Matrix, weón, ¿cachai? No es la película, weón, Claro. ¿cachai? Es una, es una estructura como cárcel, pero que está en el interior de la conciencia de la persona. Entonces, nos hacen creer dentro de la ilusión
de que no, que tú no podías hacer nada si tú no tenís permiso, o si tú no si no eres el dueño de la tierra, o si tú, etcétera, etcétera, etcétera. Y weón, o sea, cuando tú veis la tierra, yo no veo que ahí dice, oye, weón, yo soy de tal empresa, pues, weón, Y ni, ¿cachai? O si- de tal familia. y ni siquiera el que hace cumplir la ley o el que defiende esos terrenos es de él el terreno, ¿cachai? Tenéis tercer personaje participando en una weá que ni siquiera es de él y está defendiendo algo que son intereses de otro culiao, Igual, ¿no? Pues también, pues, ¿cachai? Como poner el ejemplo de los pacos. sí. Entonces, Pero también te puedo decir que también hay pacos que llegan a hacer su pega al lugar y también pueden decir, ¿qué estamos hueveando sí aquí, pasa, weón? ¿no? Si Claro. dale nomás, pues, weón, Mm, ¿cachai? sí, Yo pues. creo que eso también se da en la realidad, weón, Ujú. ¿cachai? No. Por eso entonces es como el temor, pues, ¿cachai? El temor es lo que nos mantiene quietos, estáticos, encerrados, sin atrevernos a dar ese paso de voluntad, pues, ¿cachai? La tulpa, que en unos capítulos también hablamos con el Lu acá. Es como esa conciencia grande que es como el. No sé, weón. No, no es una Dame persona, la ¿cachai? culpa, hermano. He estado leyendo un libro sobre las formas de pensamiento. Que, bueno, resumiendo, que ya hemos explicado las culpas en el programa. Soy No, pero está bien, pues si lo explico. es como, bueno, esta cuestión lo ven como muy desde el lado ya más sí, pero son emociones, o sea, son emociones que uno los carga con pensamientos y ese pensamiento se va alimentando de pensamientos parecidos y trata como, si uno pensara que los pensamientos están en el aire y no es una radio que sintoniza frecuencias, como que ese pensamiento aparece ahí y se encuentra eco en esa persona, como que esa persona con sus mismos pensamientos reproduce algo parecido a ese. Por ejemplo, si alguien siente rabia, y llega como una sintonía de rabia, va a pensar con su propia rabia, eso, y ahí como que se va a conectar con la culpa, por así decirlo. Y la alimentan, y la alimentan, y la alimentan, y la alimentan. Mira, es interesante eso que compartes porque eh, esa frecuencia no es algo ni positivo ni negativo, po, weón, Ujú. ¿cachai? Es una Claro, Es una frecuencia, weá, no. Es lo que ¿cachai? es. Llámala felicidad o llámala es, amor o voluntad, es. Entonces, claro, pues, weón, se suman. Esas frecuencias se suman y aumenta la amplitud, ¿cachai? Y se hace más potente, pues entonces, por eso tenemos como que buscar. También yo digo que también puede ser que esas frecuencias negativas también despiertan a las personas, ¿cachai? Entonces, también lo veo dual Ujú. adicionalmente, ¿cachai? Ahora, ¿cómo fomentamos ese punto de la voluntad, ¿cachai? De que sí se puede y que uno sí tiene también cierto poder, ¿cachai? Aunque no soy un gobierno que con miles de millones de dólares, pues, weón, ¿cachai? Claro. Pero quizá el claro, poder de esa idea dentro de nuestros recursos. es el medio recurso, weón. Pero cuando nos enseñan en el colegio cuánto vale una idea, nada, pues, weón, ¿cachai? Pero hago un paralelo a la publicidad, no sé, pues, weón. Y un weón que habla dos frases porque dice un eslogan, weón, se gana el sueldo porque unió dos palabras que ni siquiera son de él. Él las conectó nomás, las puso juntas y capaz que esa frase también, weón, la leyó en un libro, la vio en una película, la escuchó en una canción, pero es el contexto, pues, weón, el contexto es lo que le da valor a las cosas, ¿cachai? Entonces, aguante, weón, el valor de las ideas, ¿cachai? Ahí está todo nuestro recurso ahí. Totalmente, weón. Salud. Salud por Salud, ese recurso. totalmente, por la imaginación, la idea, La la idea. creatividad. La creatividad, ¿cachai? La creación, la inspiración, ¿cachai? La inspiración que uno ve. Puta, no quiero cambiar el tema, ¿cachai? Pero igual me fluye, pues me fluye para allá el tema de la música, ¿cachai? Dale, no. Eh, eh, Marauder. Antiguamente, hace algunos años nomás, weón, ¿por qué salían estas bandas, weón, ¿cachai? Ya, una banda de cualquier estilo, pues, weón, Ujú. ¿cachai? Rock, pop, funk, hip hop, agro, metal, la weá que sea. Ya, ¿qué pasaba, cachai? Bueno, ¿Cuál era el el internet, contexto? claro, ¿cuál era el contexto?
el internet no era tan rápido como ahora. No, yo no te podía mandar un MP3, pues, weón, para que la gente se ponga en contexto, ¿cachai? El email no me permitía mandar una canción de 25, 50 megas, no existía WeTransfer, te tenía que mandar un CD, weón, por correo, no lo podíais traquear, pues, weón. Te llegaba cuando te llegaba, no teníais cómo reclamar, mil weón. Entonces, bueno, lo mejor para ellos era juntarse. Entonces ellos se juntaban, ¿cachai? Pasaban por un proceso creativo, pasaban también por un proceso de trabajar con el ego, de enfrentarse con otro ego, ¿cachai? Pasaban por un proceso de compartir, de distintas cosas que llevaban después a algo, a una creación en común, ¿cachai? Hoy día la música, puta, se hace casi 100% a distancia, weón. Hasta weones que están en distintas partes del mundo, ¿cachai? Hasta mandáis a masterizar el disco, weón, a otro país. Y el weón lo escucha ya con sus parlantes y el weón lo masteriza, lo manda de vuelta, ¿cachai? Y toda esta cuestión digital hace que la calidad de esa música, de ese procesamiento sonoro, sea cada vez más artificial, ¿cachai? No digo que sea malo, solamente digo que es distinto, pero antes el bajista, weón, se demoraba una semana, un mes, weón, en lograr un sonido con la ecualización, que el ingeniero de sonido grababa, que masterizaba, que ecualizaba, que volvían a escuchar, que todos los weones opinaban, que entonces el resultado era una weá, era algo Masiva. más enriquecido, no, enriquecido, ¿cachai? No era la foto selfie que me tomo ahora en una instantánea, ¿cachai? Tenía, te- se tenía que revelar, pues, weón, ¿cachai? Lo mismo con las fotos, ¿cachai? Tú tenías que revelar las fotos, no te salían todas las fotos, ¿cachai? Entonces, esa misma música, como frecuencias, como hablábamos ahí del ejemplo en la radio, lo que provocaba después al oyente era otra energía, pues, weón, producto de todo un sinfín de procesos, ¿cachai? De alto y bajo, por los cuales todos esos músicos pasaron, ¿cachai? En cambio ahora entro al software, le pongo play, ¿cachai? Y en 2 segundos, weón, te hago una canción de trap, pues, weón, ¿cachai? Sí, pues, weón, No digo que tení sea los sample pack y tení los BPM, tenís para pegar la weá, tení la batería ¿cachai? no la Tenía la tocaste tú. Oye, tenía el Uniste autotune, sonido. ¿cachai? El weón que canta ni siquiera canta, pues, weón, ¿cachai? El productor o el El ingeniero de productor sonido lo pasa a hizo ser un cantar. DJ. El productor también pasa a ser casi un DJ ahora, weón. Puta, weón, llegaste al tema, pues, viste que no quería hablar de eso, pero llegaste. Dime tú, ¿acaso tiene lógica esta weá? Tú vas a una fiesta masiva donde hay miles de personas levantando las manos frente a un weón que supuestamente es músico, pero que es un DJ que le está poniendo play a una canción de otro weón y Sí, te, pues, y te weón. mueve las manos y te mueve las manos y te hace como que él está haciendo algo. Si el weón no está haciendo nada, pues weón, él está mezclando las Es la canciones nomás. performance, claro. Está haciendo la performance Tal del cual. baile. Entonces, no sé quién es el payaso, pues weón, ¿acaso el DJ o el público, ¿cachai? Que lo está disfrutando, ¿cachai? A todo esto, puta weón, la raja igual las fiestas, ¿cachai? No digo que uno la pase mal, ¿cachai? Al contrario, también uno echa de Hasta menos la hemos weá, sido pero DJ. Ya, hasta hemos sido ese claro, DJ, pues, weón. hemos partido siendo DJ, pues weón, ¿cachai? Exacto. También, totalmente, ¿cachai? Eso te Pero hace no fue cuestionártelo, pues, weón. el lado del canto, hermano. Como tocaste eso, porque ahora, claro, con autotune, digamos, todos pueden cantar, pero uno nota mucha diferencia en cómo canta esa persona, la habilidad que tiene, hasta incluso cómo se expresa. Me gusta cómo, de cierta manera, esas trabas que había, que uno igual se las puede como poner, hacen que el resultado sea distinto, no quiero decir que mejor o peor, pero sí enriquece el producto, no sale tan fácil. Yo lo pienso, por ejemplo, con mi instrumento, que es la guitarra, uno igual ahora por medios digitales, digamos, que puedo tocar un solo de 1 minuto uniendo pedacitos de 5 segundos y que Sí, suene po. bacán, pero es de cierta manera, no sé si falso, pero
no es lo mismo, solo puedo decir que no es lo mismo, Exacto. no tiene esa técnica, y es como un collage, al final, es como otro tipo de música quizás. Sí. Sí, Yo experiencié eso sí, pues. cuando empecé a comprarme como sintetizadores o weas que yo realmente esté tocando, ¿cachai? El cachar el proceso, el sonido, el grabar es distinto, ¿cachai? Te da otra vibra también. Como decís tú, las limitaciones que en realidad no, en el buen sentido de la palabra, pues las limitaciones te hacen como muy creativo, weón. Te hacen muy creativo. A Bueno, veces una aplicación del celular y no estáis lejos del estudio, de la casa y tenéis que ingeniártelas cómo samplear, cómo tocar este instrumento y estáis ahí poniéndole la emoción y toda la weá, pues, weón, todo el proceso que conlleva hacer una canción y no solamente pegar sonidos para que suenen bien, ¿cachai? sí, sí, yo creo que el tema que estamos tocando aquí del tema de la música, ¿cachai? Es una analogía, porque si nosotros podemos decir, no sé, po, el dibujo y la pintura, ¿cachai? Ujú. Claramente son técnicas diferentes, pero en la pintura tú tienes la capacidad de poder mezclar los colores. Entonces, puedes hacer tu morado del color que tú querís, po, weón, Mm. ¿cachai? Más oscuro, más claro, más aguado, más transparente, con más sombra, luz, sombra, etcétera. Mientras tanto, cuando tú dibujáis, tú estás ahí sujeto, ¿cachai? Al valor total de ese pigmento, ¿cachai? Entonces, como que eso pasaba con la música, ¿cachai? Cuando, lo mismo que tú decís, la cuestión de los sintetizadores y mezclar las frecuencias, cuando ponís dos instrumentos a sonar que se mezclan, producen ahí armónicos, po, ¿cachai? Producen terceras vibraciones, terceras frecuencias Mm. que, no, que no estaban antes. Entonces, eh, yo creo que eso es lo hermoso, pues, weón. Eso es lo bello de la co-creación, ¿cachai? De que somos co-creadores, ¿cachai? Y esto me lleva, weón, a otro lado que hace poco, imagínate, muy poco, escuché este concepto. A ver si ustedes lo han oído o lo han leído por ahí. Omniverso. ¿Lo han escuchado? La No, verdad, lo la escuché en Ben verdad, 10. claro, bueno, y decir lo Pero mismo. no quería decir. No, ¿En pero está dónde? bien, pues hay En un Ben 10. dibujo animado que se llama En Ben Ben 10. 10. El Omnitrix. ¿Sí? Sí, bo. O Ya. sea, yo pienso el Omni de latín, po, de todo. Sí, pues Omni, Sí, pues. Ya. como omnívoro. Entonces, hace Claro, poco, claro. hace poco, ¿cachai? Escuché esto, pues. Entonces, ya nosotros sabemos este concepto del número 3 la Trinidad, ¿cachai? Eh, que son como los opuestos, ¿cachai? ¿Cierto? El yin y yang, como decía el Wolf, está el negro, está el blanco en el negro, está el negro en el blanco, pero está esta curva, como está este movimiento, está un balance, está un encuentro de lo opuesto. Y eso también en varios caminos espirituales, ¿cachai? Lo hablan como la vía media, que es el equilibrio, ¿cachai? El equilibrio entre que no es algo ni muy tenso ni muy flojo, ¿cachai? Que es todo el tiempo eso, por la línea media. Entonces, estaba escuchando a un personaje sabio que hablaba de esta Trinidad. Entonces decía, el universo, el multiverso y el omniverso. El universo, viéndolo como una persona, que cada persona es como un universo en sí mismo, contiene todo lo que está afuera hacia adentro. Ujú. Después tú tienes a la sociedad, que es el multiverso, las múltiples dimensiones, y cada uno contenido en sí mismo también, como un universo. Y luego tú tienes el planeta, como una gran célula, como un gran ser. Entonces, ese planeta viene siendo como ese omniverso, o sea, que encierra, que contiene a todo el resto. Claro. Entonces, mm, lo encontré tan bueno
eh, en el sentido, no de ese ejemplo, sino que en el sentido amplio, de que todo el tiempo estamos entrando y saliendo en dimensiones individuales, en dimensiones colectivas y después en dimensiones que se vuelven a reconectar en dimensiones más altas. Entonces, capa tras capa, Los fractales que le llaman. los fractales, claro, los fractales. Entonces, esos fractales están hacia afuera y están hacia adentro y son equivalentes. Como ese arriba ¿cachai? hacia abajo, como decía Hermes. Como es adentro y afuera, Ujú. ¿cachai? Pero es porque existen los reflejos. Y, y, y ¿cachai? Que el principal cuestionamiento que tienen los físicos ahora en el tema de cómo se originó el universo, de estos experimentos del CERN, del colisionador de hadrones, En del Suiza. colisionador de partículas, Esa weá que tienen en Suiza. eh, sí, esa máquina, ¿ya? El principal paradigma es: ¿acaso el universo tiende al caos o acaso el universo tiende a la simetría? Y resulta que los científicos, weón, hicieron más experimentos que la cresta, weón, millones de pruebas y obtenían más datos, más datos, más datos, más datos. Más preguntas que respuestas, como decía Nietzsche. Y al, Claro. escucha el resultado. Y al final dijeron: bien, vamos a saber por fin acaso el universo es caótico o es simétrico. No pudieron determinarlo, weón. No pudieron, weón, ¿cachai? No pudieron porque obtuvieron ambos resultados, weón, ¿cachai? Mm, Entonces, pero esa simetría también está basada en el caos, po, weón, ujú. ¿cachai? Porque el reflejo que te proyecta una mitad que sea igual a la otra, ¿cachai? Ya sea eso mismo que tú decías, como es arriba y abajo, o acaso lo que está dentro después se proyecta afuera, fabrica esa simetría. Entonces, eh, cualquier, hasta los polígonos, ¿cachai? Que tienen caras impares, que tienen número de caras impares, también se pueden cortar por la mitad, pues, weón, ¿cachai? Ese triángulo que también tiene caras impares, tres, igual se puede partir por la mitad, pues, weón, ¿cachai? Ujú. Y después tú encontráis el fractal por dentro, que es todo un universo entre el 0 y el 1, pues, weón, ¿cachai? Exacto. O entre el 1,5 y el 2, weón, después también encontráis infinitos fractales después para adentro, ¿cachai? Entonces vamos avanzando y surgen más preguntas que respuestas, weón. Volvemos al mismo enunciado, po, weón. Volvemos después de nuevo, ¿cachai? Y creo que esa es mi conclusión para esta pandemia, ¿cachai? El cuestionamiento, el cuestionarse, el pensar, el repensar, weón. Quizá, quizá mi vida, weón, yo la veía perfecta, ¿cachai? Por 20, 30 años, y de pronto digo, bueno, pero yo creía que estaba todo bien y ahora ¿hay algo malo? No, no hay algo malo, ¿Cuál era tu pero definición de bien? ¿hay algo más? Ujú, Quizás puede haber algo más, pues, weón. ujú. Quizás no, o quizás yo me lo estoy limitando, o quizás esta pregunta está surgiendo en varias personas, como tú decías, ¿cachai? Quizás este proceso no es un proceso solamente individual de un universo, sino que es un proceso de multiversos, ¿cachai? De una multitud de universos, ¿cachai? Y que Y requiere están, que te paría a pensar en esto y no intentar responderlo con algo al toque, ¿cachai? Pausar y pensar en esto, como decís tú, Sí, cuestionarte, darte el tiempo. exacto. Porque muchos van a intentar responderlo al toque, pues, ¿cachai? o Con lo que instintivamente, po, tienen. Ujú, o por una intuición heredada, pues, ¿cachai? ujú. Entonces, bueno, quizás la respuesta es comienza por compartir la pregunta, ¿cachai? Como, ¿cuál es el propósito de existir, pues, weón, ¿cachai? Sí. Eh, ¿Cuál es mi propósito en la vida, ¿cachai? ¿Dónde voy a encontrar esa respuesta?
Y también yo a través de mi vida, ¿cachai? He llegado a la conclusión de que no hay una respuesta clara ni fija, pues, weón, ¿cachai? Sino que el propósito cada uno se lo está construyendo Ujú. y que el propósito de la vida no existe, sino que se construye, pues, weón, ¿cachai? Entonces, eh, la pregunta viene a satisfacer después la respuesta, ¿cachai? Si está, si está direccionada a algún lugar, ¿cachai? O a todos los lugares, porque también es una dirección, pues, weón, ¿cachai? Comprendo. Eh, pero no quedarme con esa respuesta absoluta que me entregan como prefabricada, pues, weón, ¿cachai? Porque tú, ¿cachai? Que hasta, hasta, lo- a- hasta los veleros, weón, pueden avanzar contra el viento, pues, ¿cachai? No precisamente contra el viento en esa dirección, pero sí pueden utilizar ese viento en contra para avanzar en una cierta medida de avance del rumbo que ellos quieren ir, ¿cachai? Claro. Claro. Yo me pongo a pensar y me acuerdo de un trabajo que tuvimos que hacer en el colegio, un tercero medio más o menos. Eh, Me acuerdo de haber tocado el tema de la educación, obviamente, que está enfocada en darte Ah, respuestas más que en plantearte preguntas, más que ayudarte a que tú te plantees preguntas. Como decís tú, en un proceso de aprendizaje a ti te van surgiendo más preguntas que respuestas. Entonces, tú entras de cabro chico al colegio. Esta weá ya la sabemos, obviamente, po. Pero, y tú vas ahí con sed de conocimiento, y te dan una respuesta predeterminada, como decís tú. Y tú rellenáis los espacios con esa respuesta, pues entonces tú te llegas a decir, ya listo, ya aprendí esto, supuestamente. Y en realidad te quedaste ahí, pues, weón, ¿cachai? Se estancó tu aprendizaje. Eso fue como el término del movimiento en el aprendizaje para ti, ¿cachai? Es como Totalmente. ponerte el ejemplo más básico, es como, ¿quién descubre América? Colón, listo, ya no voy a seguir preguntándome quién descubre América, pues, weón, ¿cachai? Un Sí, ejemplo básico, sí, pues, weón, porque no el es tan ejemplo, importante. el ejemplo de qué color es el cielo, ¿cachai? claro. Weón. Bueno, depende a la hora, pues, weón. Y Te depende de puedo quién lo decir, vea, pues, weón. te puedo decir que hasta rosado, weón, fucsia, así, de color de fuego vivo, ¿cachai? Del Y, atardecer. exacto, y nuestros ojos de humano lo perciben así, pues, ¿cachai? Perciben eso, pero si le preguntáis a un insecto no va a decir lo mismo, pues, ¿cachai? Sí, Claro. totalmente. Y tampoco O no hay algo, y, como y- y decís tú, correcto o no. claro, y también tu celeste va a ser distinto a mi celeste, ¿cachai? Ujú. Y el celeste del Lu también, ¿cachai? Todo, entonces estamos en ese punto, en ese paradigma multidimensional, pues, ¿cachai? Ahora, ¿qué es lo que nos permite, qué es lo que nos conecta? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace que estemos viviendo todo el mismo día, pues, weón, ¿cachai? Porque uno podría decir, ¿cachai? De la, de la percepción de la realidad, de la teoría de la relatividad, ¿cachai? Que, puta, weón, y si una persona se queda dormida, weón, y en verdad amanece mañana, ¿cachai? O se queda viviendo en el ayer, weón, debería poderse, pues, weón, ¿cachai? Ujú. Ahora quizá es posible, weón. Es posible que unos pocos, weón, estén viviendo en el mañana y quizás solamente no es grande distancia, no es que están así full en el futuro, pues, weón. Pero ya al saber las noticias de mañana, ya les da un control total del presente, pues, weón, ¿cachai? Claro. Entonces, Temazo. temazo. Sí. Entonces, ese futuro está construyéndose hoy día, totalmente. Ujú. Totalmente, weón. El diario, ¿cuándo se imprime el diario? ¿Tú crees que se imprime mañana a las 6 Eh, de la mañana para que llegue pues, weón. No, pues, weón, la weá a las 2, a las 1, 2 de la mañana, weón, ya están todas las prensas, weón, funcionando, están saliendo los camiones, weón, con los diarios para regiones, weón, es muy loco todo, weón. Entonces, bonito, weón, bonitas las preguntas, weón. Hay que seguir haciéndose preguntas, ¿cachai? Como niños, como yo creo que ese es el desafío, ¿cachai? No perder la curiosidad y no perder eh,
el maravillarse, pues, weón, ¿cachai? Es como retomar ese personaje que quedó congelado igual, pues, weón, porque tú entraste a el sistema a los 5, no sé, te voy a poner un ejemplo, a los 5 años, yo entré a los 5, ¿cachai? Y siento que obviamente se fueron apagando ciertas cosas mías, pues, ¿cachai? ¿Cierto? Dedicarle el tiempo a weas que, bueno, esta wea obviamente todos la sabemos, todos lo hemos sentido, pues si todos hemos pasado por ese proceso, ¿cachai? Pero eso, weón, el que para mí quedó congelado ese ser, ¿cachai? Entonces yo cuando salí tenía para mí la responsabilidad de descongelarlo, ¿me entendí? Cuando yo salí del colegio necesitaba descongelarlo y empezar con esa curiosidad de nuevo y empezar a alimentarme de conocimiento, ya, y listo. La voluntad de mis papás salió ya ya no me presiona, ¿cachai? El que ya terminé el colegio. Entonces ahora yo puedo retomar y que lata, que recién ahora yo puedo retomar, me refiero no ahora, sino que en el momento que salí del colegio es como, puta, qué paja que tuve que esperar 12 años, pues, weón, para poder retomar a ese weón, para poder decir, ¿sabéis qué, weón? Avancemos ahora sí que sí. Y es brigio porque 12 años es mucho, pues, weón. Sí, La pero gente que ve de 12 años de esclavitud esa película y que le impresiona, y todos la hemos vivido también, 12 años de esclavitud, en cierto sentido. y- igual es interesante lo que tú decís porque eh, eso, eso lleva a la conclusión, ¿cachai? Que nunca es tarde, pues, weón. Ujú. Que nunca es tarde para aprender, pues, weón, ¿cachai? Cuando entrevistan ahí al enfermo, weón, que está a punto de morir, weón, y le preguntan, ¿se arrepiente de algo? Y, y el enfermo dice, sí, me arrepiento de no haber hecho en mi vida lo que yo quería. Chucha, weón, puta, weón. Es súper común esa respuesta, weón, ¿cachai? Puta, weón, no fui nunca a la nieve, weón. Nunca conocí la nieve de la persona, weón. Puta, weón, nunca conocí la playa, weón. Puta, weón, nunca anduve en pelota, weón, no sé, weón, en la montaña, cualquier Habiendo tenido la cosa. oportunidad, claro. Y siendo gratis, pues, ¿cachai? Ujú. Y siendo una, no sé, pues, weón, ¿cachai? Requería voluntad La- solamente. claro, ¿cachai? O sea, eh, ¿cuándo miraste la luna, weón? ¿Cachai? Oh, weón, en verdad, weón, chucha, weón, nunca me puse a pensar, ni siquiera me puse a pensar en eso, ¿cachai? Ujú. Entonces, no es que sean los ejemplos de la naturaleza, ¿cierto? Sino que es una analogía de maravillarse con la vida, pues, weón, ¿cachai? Yo tengo una experiencia relacionada con eso que eh, tenía un pequeño jardín de plantas Ujú. y todo el tiempo, weón, yo le sacaba las malezas, weón, ¿cachai? Ujú. Crecía una maleza, weón, y decía, no, weón, esta maleza, weón, se va a comer las raíces, weón, va a competir contra el alimento, weón, Mismo la nombre tengo que... que le ponen también, maleza. Sí, pues, ¿cachai? La mala, la mala hierba nunca muere y toda esta weá. Entonces, sacaba la maleza, weón, sacaba la maleza, sacaba, weón, sacaba. Y un día, weón, puta ahí, navegando por internet, ¿cachai? Buscando información, autoeducándome, que es el proceso que las personas tienen que aprender, ¿cachai? Aprender a buscar información, buena información. De pronto llegué a un concepto que se llama naturalismo, ¿cachai? Cultivo naturalista. Y es un paradigma japonés. Entonces empecé a leer y decía ahí el autor del libro o quien te guiaba, decía, eh, ya, las técnicas de este cultivo o esta forma de hacer tu jardín son no regar. No, porque la naturaleza se riega con la lluvia, entonces tienes Ujú. que esperar que riegue. No sacar las piedras. No, porque la naturaleza, weón, las piedras que están ahí por algo están. Ujú. No sacar las malezas. No, weón, porque las malezas, weón, aportan, ¿cachai? A la flora y fauna microbiológica, weón, de las raíces, weón, comparten microorganismos, etcétera. No sacar la hoja que caen, porque esa weá después se descompone y se transforma en el mismo abono de la planta, que la misma planta necesita, weón.
¿cachai? Ujú. Y, weón, quedé tan maravillado que dije, bueno, quizás, weón, la forma de hacer mi jardín puede ser distinto después de igual varios años teniendo mi pequeño jardincito, ¿cachai? Que es como algo que igual me llena de felicidad, ¿cachai? Es traer ese campo a la ciudad. Ujú. Entonces, de pronto dije, ya, weón, ¿sabéis qué? Que sea como sea. Y empecé a dejar vivir esas plantitas. ¿Y sabéis lo que empezó a pasar, weón? En el pequeño jardincito, ¿cachai? Con las macetas y las plantitas. Ujú. Como que se empezaron a comunicar, weón, entre sí, weón. Y resulta que una planta, weón, saltó para la otra maceta, weón. Es loco esa ¿Cachai? weá. Sí, me Una pasaba planta también. saltó a la otra maceta, weón, porque sintió que esa maleza, weón, había algo en esa maleza que le daba a esa planta que no tenía en su maceta, weón. Y de pronto, weón, colonizó la otra planta. Y cuando la otra planta recibió al inmigrante, weón, se empezó a enriquecer, weón. ¿Cachai? Floreció, weón. Esa misma planta que estaba ahí solita, que ahora compartía su maceta con un visitante, con un extranjero, empezó a florecer, weón. Y Los empezaron dejaste a ser, crecer po, a weón. puta, weón. Y después resulta que ya ahora estas dos que estaban intercomunicadas fueron y empezaron a trepar otra planta, weón. ¿Cachai? Qué bacán, Empezaron a weón. trepar un cactus, weón. ¿Cachai? Y resulta que después, weón, un trébol que nunca dio flor, floreció, weón, y empezó a crecer, ¿cachai? Junto con una enredadera, weón. Y de pronto, pum, weón, como que tú sentías esa iluminación, pues, weón. Y tú decís, chucha, weón, la iluminación, ¿qué es, weón? ¿Qué es una sensación espiritual, weón? ¿Qué es? Y de repente es un clic, es algo, es algo así súper simple. Se te prende la Parece ampolla. que sí. se- Entonces, parece que estáis con un poco de noise, ¿o no, Wolf? ¿Yo? Ah, ¿me Sí. escuchas bien ahora? ¿O se escucha el noise? ¿Crees que es ¿Aló? debe ser la música, ¿no? Ahora puede ser, puede ser. Ahora, No, no, ahora, ¿Me escuchas? ahora se escucha bien. extraño, Sí, Yo sí. lo estoy escuchando bien. Sí, sí, ahora te escucho bien. retomando, como que Es el tema, es el tema. el tema aparece, ¿eh? Ah, Tiene noise. satura. Yo también lo escucho. Sí, sí, yo también, pero el tema de Birds of Ya, Canada. Sí, pues es parte del pensamiento de que uno tiene que pensar de que las plantas están antes de que estuviésemos nosotros aquí y que sabían sobrevivir por ellas mismas sin que hubiese un hueón sacándole las malezas o un hueón nutriéndolas, regándolas. Entonces, claro, es como acompañar en el proceso y más que nada ser como un... Es como un... Alguien que Efectivamente. presencia el que están ahí, ¿cachai? Es como ver sus procesos y también puedes obviamente obtener para mí mensajes de vida, no sé, lo que viviste tú. El tipo, una planta saltó a la otra y la recibió la otra, tuviste cómo fue el movimiento, la claro, interacción. Entonces, pues, analizando eso también puedes analizar la vida, pues, bueno. ¿Cachai? totalmente, weón. Y de pronto también entendí que esa planta que se secó, que ya, entre comillas, había muerto, era parte del paisaje también, weón. Ujú. ¿Cachai? Entonces, en toda esta conversación que hemos tenido, ¿cachai? Acerca de lo que hemos vivido últimamente, lo que ha vivido lo que está viviendo la gente, posiblemente lo que nos va lo que vamos a tener que seguir viviendo por un rato, ¿cachai? Eh, las plantas secas también son parte del paisaje, weón, ¿cachai? Ujú. El desierto también es bello, weón, ¿cachai? El pantano, que se pudra algo, también es algo que va a Parte del provocar proceso. La enriquecimiento, ¿cachai? composición es normal. Claro, claro, weón, es natural, ¿cachai? Todos son parte de los procesos naturales y no sé si se acuerdan lo que pasó allá puta, en este volcán en el sur que explotó. Claro. ¿Cómo se llama? El Yaima. No, no me acuerdo. Habían harto igual. El Yaima, el No, no Osorno, sé cuánto tiempo, Ah, claro. ¿Hace poco decís tú? pero No, hace un tiempo ya, que se fue toda la ciudad, pues, weón, ¿cachai? ¿Y que ahora está resurgiendo todo, decís tú?
weón, Porque la ceniza. toda esa, ¿cómo se llama? Todo ese, claro, toda esa ceniza Fertilizante. nutre el suelo, weón. Ujú. Sí, obvio que es un proceso de años, weón, pero es loco, pues, weón. Y cuando tú veís, weón, el mapa satelital, weón, de Chile y Argentina, puta, weón, tú veís, weón, que para el lado de acá, weón, es súper verde a cagar, weón, y después veís todo seco, weón, para el otro lado la pampa, pues, weón, ¿cachai? Entonces, es loco cómo estamos conectados, weón, es loco cómo tenemos también esta cordillera, ¿cachai? Que nos cuida, que nos cubre, ¿cachai? Que nos cubre la espalda. Entonces, eh, es bien especial los ejemplos y las analogías que podemos encontrar en la naturaleza, weón. Claro. Así que Dejándola también hacer somos también. y también somos volcanes, pues, weón, Mm, ¿cachai? El volcán Chaitén parece, creo que. claro, ese era otro. Yo me Y acuerdo bueno, fui a Chaitén, pues claro, y estaba pasando eso. Estaba todo resurgiendo. Yo fui hace como 2 años, antes de la pandemia. Pasé por ahí. claro, ese era el lugar, pues, ¿cachai? Y eso, weón, después las cenizas, weón, llegaban, imagínate, pues, weón, hasta arriba de una casa, ¿cachai? Por sobre una casa. Y Eso entonces, pienso, considerando la Tierra pues, como un ente en sí mismo, es como un respiro, un descanso. Pues. Los claro, descansos de seres con más edades para nosotros Exacto. igual son descomunales, pues, pero Ujú. es claro, parte del proceso normal de ellos. totalmente, totalmente, ¿cachai? Y así después también tú veis que eh, el viento, weón, el viento que trae arena, weón, del Sahara, Ujú. llega, Al weón, Amazonas. al Amazonas, weón, ¿cachai? Servicio. Si Y tú está decís, qué todo, weón, veis todos los climas, cómo se conecta, cómo se nutren entre ellos, cómo se nutre lo que tú no imagináis. tal cual, Porque somos muy pequeños como para entender ese proceso, pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, po, de tal cual, weón. observarlo. Entonces estamos en esa transformación, estamos en ese proceso y como decía el Lu, que explote ese volcán significa que se desaguó algo, pues, weón, ¿cachai? Que salió por ahí también eso. Y lo mismo con los temblores, ¿cachai? Nosotros que vivimos en una zona súper telúrica, ¿cachai? Ujú. Una vez un taxista, weón, me dijo esta weá. No, yo me siento recargado con el temblor. A Con mí el me pasa algo terremoto. así, a mí me pasa algo así, weón. Y puta, weón. Y ahí uno cae en el prejuicio, pues, weón, siempre. Siempre uno cae igual medianamente en el prejuicio. Ah, weón, ¿qué vas a ver ¿Qué vas a ver un taxista, weón? Ah. Y de No sabéis repente, weón, nada, no sabéis nada. me quedé pensando, me fui en la bola, weón. Y dije, weón, tiene toda la razón, pues, weón, si nosotros, weón, estamos conectados a la Tierra, ¿cachai? Y estamos en la superficie. Y estamos recibiendo esas mega frecuencias, pues, weón, porque también no las podéis medir, pues, weón. No tengo un instrumento para poder medir esa energía, pero ese mega terremoto, weón, puta, weón, movió todas las células, todos los átomos, weón, todo, pues, weón, Uno lo ¿cachai? Entonces, siente, po, weón. No es necesario medirlo si uno ya sintió también esa y te energía. recargó, Exacto. y nos recargó. Muy cierto, weón. Que hagan que llegaste a ese. Que diste ese ejemplo, la verdad. Que Oye, pa' así que. que excelente el programa, pues, me encantó el programa poder Puta, gracias por compartir aquí con estar, po, ustedes. gracias por aceptar la Bueno, hermano. invitación, Sí, compartir tu gracias por experiencia, venir. bro. De verdad, un salud, salud, cabro, Saludos, por hermano. este Saludos. momento que es especial, como dijimos. Porque estamos aquí, podemos analizarlo, tenemos la oportunidad de conversarlo y nutrirnos, po, weón, de las experiencias de cada uno y lo encuentro genial, weón. Sí, De pues, verdad. y de compartir con el resto de las personas, pues, weón, Ujú. ¿cachai? Todos aquellos que nos van a escuchar en diferido, ¿cachai? Ya será en algún momento en streaming online.
Ujú. Pero así se conecta, pues, weón. Por eso estamos construyendo el futuro, porque ese futuro empieza hoy, así que gran fuerza para todas las personas, muchos buenos deseos para todos los que van a escuchar este programa y que sientan el apoyo del desconocido, ¿cachai? Que también sientan cuando van caminando por la calle que a veces cruzar la mirada con alguien y uno siente cosas, pues, weón. Entonces estamos todos conectados con la tierra, estamos todos conectados, ¿cachai? Con las rocas, las plantas, los animales y para arriba también, pues, ¿cachai? Con seres que están existiendo en otras dimensiones, en otros planos, en otras galaxias, en otros planetas. Estamos todos formando parte de un único ser, pues, ¿cachai? Todos viviendo Así el que un gran proceso. saludo. Estamos viviendo ese proceso, así que fuerza para todos, aguante, resistencia y a continuar haciéndose preguntas, que es lo más importante. Salud, qué buenas palabras, bro. De verdad, gracias por haber estado ahí, por compartir, pues, guacho. Despedimos aquí entonces el programa del día de hoy. Y nada más que agregar, nada más que agregar. Que estén bien, cabros, y gracias de nuevo por haber estado. Buenas noches, chiquillos. Gracias por la invitación. Un abrazo, que estén bacán. Nos vemos.